Hola, ¿qué tal? Estimada comunidad de Visión B. El día de hoy vamos a abordar una temática que tiene que ver con el campo, ¿sí? Con la producción de alimentos y específicamente con la agricultura. Tenemos una propuesta específica de que México no cuenta con una de las grandes infraestructuras que sirven para darle certidumbre a la comercialización de los granos específicamente. Por lo tanto, hay una propuesta que yo he venido empujando de hace tiempo atrás de que México debe tener una bolsa de granos. Una bolsa de granos. ¿Dónde están las bolsas de granos ahorita actualmente que operan en el mundo? Pues les doy una breve lista muy práctica de las bolsas que hay de granos específicamente. Está la más importante, que es Chicago Board Trade, que en ella se comercializan commodities de maíz, trigo, arroz, etcétera. Están en Estados Unidos, por supuesto, en Chicago, en la ciudad de Chicago. Está la bolsa de cereales de Buenos Aires, ahorita con todos los problemas que tiene Argentina, pero ahí está. Ellos también comercializan trigo, maíz, soja. Ellos son grandes productores de soja y exportadores del mismo, girasol, sorgo, etcétera, ¿no? Está la bolsa de cereales de Rosario, del Rosario en Argentina también. O sea, Argentina tiene 2 bolsas de granos. Y es la del Rosario, es la más importante, inclusive bolsa de granos de América Latina. Está en Argentina. Está la bolsa de cereales de París, en Francia. Ellos comercializan trigo, o sea, se venden contratos de trigo, maíz, cebada, colza. Está la bolsa de comercio de Sao Paulo, en Brasil, que también comercializan mucho soja y maíz y trigo y café. Está la bolsa de cereales de Londres, en Inglaterra, que ellos también venden muchos contratos de commodities de trigo, cebada, avena, etcétera. Y la bolsa de cereales de Winnipeg, en Canadá. Ahí se comercializan los contratos de trigo, cebada, avena, linaza, etcétera, ¿no? Entonces, ejemplos hay varios, y no son todos, ¿no? Entonces, les di 7 ejemplos de bolsas de granos que hay en el mundo. ¿Y cuál es la ventaja o por qué o qué es lo que hacen las bolsas de granos? ¿Qué es qué ayudan? Pues mire, las bolsas de granos es una infraestructura generalmente de particulares, privada, ¿sí? Donde llegan oferentes y demandantes de ese producto que se comercializa ahí. Obviamente son commodities ya estandarizados en contratos determinados. Por ejemplo, un productor de maíz, pongámoslo de México, de Sinaloa o de Chiapas o de Jalisco, si quiere protegerse contra caídas del precio, pues debe ir a comprar un contrato. O sea, un contrato le protege contra caídas de precio. Obviamente, al comprar el contrato, está renunciando también a aumentos del precio de lo que va a vender. Ese contrato se llama, es un contrato de posición corta. Así se le conoce en la jerga financiera. Por otro lado, el demandante de granos, que sería una empresa como Maseca, Minsa, Bisur, por ejemplo, que es engorda de ganado, ellos ocupan granos como insumo. Entonces ellos pueden acudir a la bolsa y comprar contratos en una posición larga. ¿Qué significa una posición larga? Significa que ellos compran contratos y se protegen contra aumentos de precio, pero renuncian a disminuciones de precio. O sea, entonces, si usted se fija, entonces son cosas contrarias. Entonces, desde el punto de vista del que produce el grano, le favorece comprar un contrato en esa bolsa porque garantiza un precio, digamos, que no puede caer, pero sí puede subir. Pero renuncia a ese posible aumento. O sea, haz de cuenta que amarras un precio y ya te quedas amarrado a ese precio. Renuncias a que si el precio sube, tú ya no lo puedes obtener. Pero ¿cuál es el beneficio? Que no puedes tener precio menor. Y en cambio, el que compra el insumo, una empresa que compra el insumo, compra un contrato y se protege contra aumentos de precio, pero renuncia a que baje el precio. O sea, si baja el precio, él ya no le favorece. Entonces, ahí están los intereses encontrados. ¿Cómo le hace México? México, alguna parte de los productores agrícolas comercializa granos en la bolsa de Chicago sobre todo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se hace? Bueno, pues la forma de estimar una cosa que se llaman las bases es agarras el precio de contado, le restas el precio de futuro y eso es igual a la base.
En la jerga financiera así se conoce, la base. ¿Qué significa la base? ¿O qué implica la base? Bueno, pues es el flete, el manejo, el almacenamiento, condiciones locales de oferta y demanda. Para que tenga una idea, más o menos ahorita, a los precios de una tonelada de maíz, más o menos, en la bolsa de Chicago anda aproximadamente en $200. Vamos a hablar un precio promedio, ¿no? 200, 220, 210, depende muchas veces de la circunstancia, ¿no? Pero las bases pueden ser a lo mejor $30. Entonces la tonelada se va a 250. Quiere decir que un productor de Sinaloa o de Jalisco puede comprar un contrato de maíz en la bolsa de Chicago, ¿sí? Pagando a lo mejor $20 o $30, ¿sí? De costo, pero asegura un precio total de 250. Entonces eso tiene un beneficio. Entonces eso de hecho es recomendable que los productores compren contratos de futuro en las bolsas de Chicago, en la bolsa de Chicago en este caso. Pero ¿cuál es la propuesta específica aquí? Pues que en lugar de estar dependiendo y estar comprando contratos en la bolsa de Chicago Board Trade, lo hagamos en una bolsa de México. Este país nos merecemos tener una bolsa de granos. México produce aproximadamente 28 millones de toneladas de puro maíz. Produce también trigo, produce sorgo. Entonces, si hablamos de maíz, ojo, Sinaloa es el principal productor de maíz de todo el país, de México. Entonces, la sede de esa posible bolsa de granos debería estar en Sinaloa. Y creo que sería un proyecto beneficioso que se puede impulsar para la próxima administración, gane quien gane. O sea, sea quien sea el presidente o presidenta, puede impulsarse un proyecto de constituir una bolsa de granos en México y que la sede esté en Sinaloa. Y esa competencia desde el gobierno del estado deben impulsar que ese proyecto aterrice y se haga en Sinaloa. Eso traería y pondría a Sinaloa, a Culiacán específicamente, en la mesa mundial de los granos. Entonces sí nos convertiríamos en un centro comercializador de granos a nivel mundial. Entonces creo que esa propuesta tiene mucho sentido. ¿Cuáles serán los beneficios? O sea, los beneficios serían que estandarizaríamos la calidad del maíz, ¿sí? Tendríamos contratos de compra-venta de maíz y de algunos otros productos, como puede ser trigo, puede ser sorgo, puede ser garbanzo inclusive. Tendríamos acceso a información de contratos de precios, de futuros, de bases, que inclusive para los mismos economistas y financieros nos serviría para hacer proyecciones, etcétera. O sea, tendríamos información de mercado, que es muy importante. Tendríamos contratos de arbitraje y tendríamos una educación financiera más profunda sobre los contratos de futuro. Yo creo que existen las bases y la coyuntura actual para que desde Sinaloa se impulse un proyecto que concluya con el establecimiento de una bolsa de granos en México. Aquí es donde los empresarios de Sinaloa, sobre todo los que participan en el sector primario, ¿sí?, o agroindustriales, deben entrarle con dinero, deben empujar este proyecto. Hay suficiente capital en Sinaloa que lo puede hacer. Hay empresarios de Ahome, de Mazatlán, de aquí mismo de Culiacán, con suficiente capacidad como para iniciar un proyecto de este tipo que trajera beneficios y certidumbre en la comercialización de los granos en México y concretamente en Sinaloa. Porque si no, el problema, seguimos dependiendo de una bolsa del extranjero, y no es que esté malo depender en sí mismo en términos de precio. El problema está que estamos renunciando a una posible ganancia, a un posible negocio que se puede hacer desde aquí. Si aquí está la producción, si aquí están los que producen y aquí vienen a comprarnos los que necesitan ese producto, pues yo creo que lo mínimo que podemos tener es una infraestructura digamos, financiera, de comercialización, que nos permita pues avanzar en ese sentido y no estar dependiendo cada año de cómo va a ser el precio. Además hay algo, ya para terminar, algo muy importante. El maíz que se produce en Sinaloa, si hablamos de maíz, es el mejor maíz del mundo. Es un maíz blanco para alimento humano. Y el precio que estamos adoptando de la bolsa de Chicago es un precio de maíz amarillo que está destinado a alimento animal. O sea, quiere decir que nos imponen un precio
para un maíz que es destinado al alimento humano, nos los imponen con un precio de un maíz que es para animales. Entonces quiere decir que tenemos que diferenciar nuestro producto para que tenga un mejor precio, y eso beneficiaría a los productores de Sinaloa y a toda la región. No quiero enredarlos mucho con el tema, creo que da para mucho. Si quieren comentarnos algo, con mucho gusto, ahí déjenme sus comentarios en el canal. Los leemos con mucho gusto y contestamos a todos los comentarios que nos hagan al respecto. Pues gracias, espero que les haya gustado la temática de una bolsa de granos en México, y nos vemos hasta el próximo video. Gracias por sintonizarnos. Hasta luego.